Hay historias que no solo se escuchan, sino que se sienten. Hay palabras que no solo se dicen, sino que sanan. Hoy te traemos una historia que nace del corazón del Evangelio. Una historia de redención, fe y esperanza. Una historia que te dirá algo muy claro. Nunca es tarde para volver a Dios. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu amén en los comentarios si crees que Dios nunca se rinde con nosotros. Porque cuando tú sientes que ya no hay salida, Dios aún está escribiendo tu final. Asterisco. El silencio de un hombre perdido. Mateo era un hombre de 64 años. Su mirada cansada escondía años de decisiones erradas, promesas rotas y oraciones olvidadas. Su Biblia, que una vez fue compañera diaria, ahora acumulaba polvo sobre una mesa que nadie visitaba. Durante años, había cerrado su corazón a Dios, convencido de que su pecado era demasiado, que su tiempo había pasado. ¿Para qué volver ahora?, murmuraba con amargura. Ya es tarde. Pero lo que Mateo no sabía, es que Dios nunca cierra la puerta, que el Padre siempre espera, incluso cuando el Hijo ha olvidado el camino. Una noche, mientras la lluvia golpeaba su ventana como si el cielo llorara con él, Mateo escuchó una voz suave en su corazón. Aún estás a tiempo. Y esa frase, apenas un susurro del Espíritu, cambió el rumbo de su alma. El eco de aquella frase no lo dejaba en paz. Aún estás a tiempo. Mateo comenzó a recordar la voz de su madre leyendo los salmos antes de dormir. Las veces que, de joven, predicaba en la plaza con pasión. Y sobre todo, el día que decidió alejarse de Dios, cuando el dolor lo hizo pensar que Dios lo había olvidado. En su corazón había una herida sin cerrar. La muerte de su hijo años atrás lo había quebrado. Ese día, arrojó su Biblia contra la pared y gritó: «Si existes, ¿por qué me quitaste lo que más amaba?». Desde entonces, el silencio fue su única oración. Pero esa noche, por primera vez en décadas, Mateo se arrodilló. Sus piernas temblaban, no por la edad, sino por el peso de todo lo no dicho. Y con voz entrecortada dijo: «Dios, si aún me quieres, si aún me escuchas, aquí estoy. No tengo nada, pero te lo doy todo». El cielo no tronó, no hubo milagros visibles. Pero en su alma, algo se encendió. Al día siguiente, Mateo salió a caminar por el pueblo con una mezcla de miedo y esperanza. En la plaza encontró a un joven pastor que estaba hablando con un grupo pequeño de personas sobre el amor inagotable de Dios. Algo en la mirada del pastor le recordó la voz suave que había escuchado aquella noche. Sin pensarlo, Mateo se acercó y le preguntó: ¿Es verdad que Dios nunca se rinde con nosotros? Su voz temblaba. ¿Que siempre hay un camino de regreso? El pastor sonrió y respondió con ternura: «Claro que sí. Dios es un padre que corre hacia sus hijos, aunque ellos anden perdidos por años. Él no mide el tiempo humano, sino el corazón arrepentido». Mateo sintió que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Por primera vez, la palabra perdón no le parecía vacía ni lejana. Era una puerta abierta que él podía cruzar. «¿Me ayudarás a encontrar ese camino?», preguntó Mateo con humildad. «Con todo mi corazón», respondió el pastor. Y en ese instante, Mateo supo que su vida iba a cambiar para siempre. Porque cuando Dios llama, nunca es tarde para responder. Los días siguientes, Mateo comenzó a leer la Biblia con renovado interés. Cada palabra parecía hablarle directamente al corazón. El pastor le enseñó que Dios no solo perdona, sino que también restaura, que su amor es más grande que cualquier error o pérdida. Mateo aprendió sobre el hijo pródigo, aquel que regresó a casa después de años de ausencia, y como su padre lo recibió con los brazos abiertos sin reproches, solo amor. Él nos espera siempre, aunque creamos que es demasiado tarde, decía el pastor. Aunque el camino no fue fácil, Mateo sentía una paz creciente dentro de sí, como si una pesada carga se desvaneciera. Comenzó a orar todos los días, a pedir perdón y también a agradecer por esta segunda oportunidad. La comunidad comenzó a notarlo. Sus amigos y vecinos veían en él una luz nueva, una esperanza que parecía imposible. Y él mismo comenzó a creer que, realmente, nunca es tarde para cambiar, para renacer. Un día, Mateo recibió una llamada inesperada. Era el teléfono de la hija de su hijo fallecido, su nieta, a quien nunca había conocido. Ella había escuchado sobre su cambio y deseaba verlo, conocer al abuelo que había vuelto a la fe. El encuentro fue emocionante y lleno de lágrimas. Mateo abrazó a su nieta, sintiendo como el amor que creía perdido renacía más fuerte que nunca.
En ese momento comprendió que Dios no solo le había dado una segunda oportunidad para él mismo, sino para toda su familia, que su arrepentimiento y fe habían comenzado a sanar heridas profundas. La noche antes de dormir, Mateo oró con un corazón lleno de gratitud. Paloma, gracias, Señor, porque nunca es tarde para volver a ti, para encontrar la paz y la familia que creí perdida. La transformación de Mateo no pasó desapercibida. La comunidad comenzó a verlo como un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso, la prueba de que nunca es tarde para renacer. Mateo decidió entonces dedicar sus días a ayudar a otros que, como él, sentían que su tiempo había pasado. Visitaba a enfermos, hablaba con jóvenes que dudaban de sí mismos y animaba a quienes cargaban culpas. Cada vez que alguien dudaba si podía cambiar, él les repetía con convicción: nunca es tarde para volver a Dios. Él siempre te espera con los brazos abiertos. El amor y la esperanza que brotaron en su corazón comenzaron a iluminar a muchos, y Mateo comprendió que su vida tenía un propósito mucho más grande que él mismo. Pasaron los años, y Mateo, ahora con pasos más lentos pero con alma encendida, se convirtió en un faro para muchos. Lo llamaban el abuelo de la fe. Y es que, a través de su historia, muchos descubrieron que Dios no cancela, restaura, que Él no pone punto final, sino puntos suspensivos a nuestras vidas cuando creemos que todo terminó. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Mateo salió a caminar. Con su bastón en mano y su Biblia bajo el brazo, se detuvo a contemplar el horizonte. ¿Sabes, Señor?, susurró. Nunca imaginé que el atardecer de mi vida sería el momento más brillante. Cuando pensaba que todo había terminado, tú me mostraste que apenas comenzaba. Cerró los ojos y sonrió. No por nostalgia, sino por plenitud. Había encontrado a Dios, a su familia, y a sí mismo. El silencio ya no le pesaba, ahora lo llenaba. La soledad ya no dolía, ahora era compañía divina. Porque cuando Dios entra, hasta el final se vuelve un nuevo comienzo. ¿Alguna vez sentiste que ya era tarde para ti? ¿Hay algo en tu vida que crees que Dios no puede restaurar? Cuéntanos en los comentarios si esta historia tocó tu corazón. Escribe: nunca es tarde si tú también crees que Dios siempre da nuevas oportunidades. Estaremos leyendo cada testimonio con amor y oración. Mateo partió al cielo una mañana serena, rodeado por su nieta, el pastor y varios vecinos que lo habían llegado a amar profundamente. No se fue con miedo ni tristeza. Se fue con los ojos en paz y la certeza en el alma de que había cumplido su propósito. Pero su historia no terminó ahí. Años después, en la misma plaza donde escuchó al joven pastor por primera vez, un muchacho contaba el testimonio de Mateo a un grupo de adolescentes. Conocía a un hombre que pensaba que ya no valía nada, que había fallado tanto que ni Dios lo querría, pero volvió a creer. Y cambió la vida de muchos. Porque entendió algo que cambió todo: nunca es tarde para volver a Dios. Ese joven era el nieto del pastor que guió a Mateo, y en su voz vibraba la misma convicción que había renacido en aquel anciano quebrantado, convertido en sabio. Mateo, quien creyó que todo había terminado, había plantado semillas que darían fruto mucho después de su partida. Su vida fue como un árbol que florece en otoño, cuando todos creían que ya no vendría primavera. Porque la gracia de Dios no tiene reloj. Sus promesas no expiran. Su amor no tiene fecha límite. Y aunque el mundo te diga que es tarde, Dios dice: todavía es tiempo. ¿Te ha hablado Dios a través de esta historia? Si sentiste que era tarde para ti, pero ahora crees que aún hay esperanza, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy. Nunca es tarde. También puedes contarnos tu testimonio o pedir oración. Esta comunidad está para escucharte, orar contigo y recordarte que aún hay vida, propósito y perdón. Tu historia aún no ha terminado.